Conecta con tu pasado, tu presente y tu futuro. La cápsula queer es tu espacio seguro. Hola, hola, siéntanse recibidos a tu podcast, nuestro podcast, La Cápsula Queer, donde nos encontramos bastante emocionados por hablarles de series, películas, telenovelas con temáticas LGBTIQ+, y mi nombre es Francisco Pacheco y me acompaña Caru Teixeira, y esta es La Cápsula Queer. He de recalcar que la vez pasada tuve un pequeñito lapsus, pero nada que no se arregle. Como sabrán entonces en este episodio nos toca hablar de las series, películas y novelas del periodo 2000 a 2015. Entonces, comenzamos. Primero vamos a comenzar entonces con Queer as Folk, una serie de Estados Unidos basada además en una serie del mismo nombre británica que salió en el año 2000, donde narra la historia de un grupo de 5 amigos homosexuales que viven en Pittsburgh, Pensilvania, y tratan de llevar su relación de amistad enfocada muchísimo en el guión, se enfoca muchísimo en bastantes elementos poco tóxicos y estereotípicos de la comunidad, típicas de la época, pero que al final tratan de precisamente romper unos cuantos tabúes que existían con respecto a la representación homosexual en televisión. Así es, además es una serie que desde el principio aborda sin ningún tipo de censura y con mucha franqueza cómo funcionaban las relaciones homosexuales de acuerdo a los lentes de los años 2000, pero además algo que llamó mucho la atención de esta serie fue las escenas homoeróticas que ocurrían entre los personajes y además la presencia de un personaje que sufría de VIH, cuya historia va a enfocarse muchísimo, no gran parte de su trama, pero sí en muchos momentos de la historia se enfoca en lo que significaba tener esta enfermedad para la época y lo mucho que podía reducirle su capacidad de desarrollarse como individuo en la vida real. Pero además de eso, el contenido de esta serie era bastante particular y era algo que no se había visto antes y que por supuesto no podía estar en cable básico, así que se transmitió por un canal de suscripción muy similar al estilo de HBO que se llamaba Showtime. Esto les dio la posibilidad de invertir y mostrar escenas que obviamente en cable básico no iban a ser permitidas y mucho menos siendo parte de la comunidad. Sí, además rescatando el hecho del personaje con VIH, que es un tema que ya trataría en el futuro con mayor sensibilidad del creador de esta serie, Russell T. Davies, en la serie It's a Sin, que también es una serie británica que trata sobre el pico de la epidemia de VIH en los años 80 y cómo entonces el personaje con VIH en Queer as Folk quizás hasta incluso consideraría que sentó las bases para estos trabajos futuros que hizo el mismo Russell T. Davies con respecto a sus producciones más adelante enfocadas en la población LGBTIQ+, porque no es la primera que hace, además que él también estuvo a cargo de el revival a partir de 2005 de Doctor Who. Ah, ¿cierto? Entonces es un tipo bien sazonado y que, bueno, Queer as Folk sin duda fue como que lo que lo puso bastante en el mapa para luego tener todos estos proyectos más adelante, ¿no? Sí, además era una entrada perfecta para los adolescentes, entonces siempre en el mundo de la televisión, contenido adolescente representativo, contenido que va a llamar la atención y te va a abrir muchísimas puertas. Pero además de eso, hablando de otras series y yéndonos a Latinoamérica, tenemos la telenovela argentina Botineras, Así que empezó a transmitirse en el 2003 y estaba presente más allá de la trama principal. La historia de Botineras, como buena novela argentina, tiene que tener fútbol, así que esta es la historia de dos jugadores de un equipo de fútbol llamados Flaco y Lalo, respectivamente, y abre la puerta para comentar o empezar la conversación de que en el mundo deportivo, especialmente en el fútbol, que está tan asociado con la masculinidad y con ser macho, tenemos a estos dos personajes homosexuales que tratan de mantener su relación a lo largo de la historia y se empieza a crear esta relación que todavía es difícil de asociar con el deporte y la homosexualidad. Y esto se empieza a hablar en el 2003 en Argentina. Sí, eso justamente iba a mencionar que para el año en el que se hizo esto y además el continente latinoamericano es bastante revolucionario y bastante novedoso ver este tipo de tramas prácticamente una telenovela dentro del continente, ¿no? Así Y es. siguiendo con contenido en lenguaje español,
vamos ahora con nuestro querido Pedro Almodóvar con su película La mala educación, una película con una historia bastante peculiar y quizás un poquito enredada, pero es porque tiene Ujú. un elemento meta bastante que es parte del ADN de la película, ¿no? Sí, así es. Es una historia bastante metaficcional. Siento que fue algo que Almodóvar decidió experimentar bastante, porque es la historia de un director de cine que está tratando de contar la historia de un viejo amor, amigo, compañero de la escuela que había sufrido de abuso sexual por parte de un cura de su escuela católica, pero además también había sufrido abuso por parte de un hermano. Ahí estaba una relación bastante compleja. Y ahora ese personaje en el que está basando su historia lleva el nombre de Ignacio, es una persona trans que ahora está sumida en las drogas y pues inundado, ahogado en sus traumas que no ha podido superar, mientras que Enrique está más bien lucrándose de esa tragedia. Así que pues esta historia de la mala educación, por sobre todas las cosas, siento que habla sobre el egoísmo. Almodóvar no tiene miramentos para mostrarnos personajes que no son para nada agradables, son imperfectos y están buscando todas las soluciones incorrectas para sanar. Énfasis en personajes no agradables, Enrique, definitivamente. Y sí, es simplemente una película que, de verdad, fue un buen retrato también de ese momento y de cómo el personaje trans de Ignacio también fue bastante revolucionario con mucho sentido del hecho de que se sigue identificando con su nombre Ujú. de nacimiento al hacer la transición, ¿no? Y yéndonos un poquito a algo más dramático con respecto a la representación en cine, tenemos a una de las favoritas de que debió ganar la película Mejor Oscar ese año, Así es. que fue Secreto en la Montaña con Jake Gyllenhaal y Heath Ledger. Sí, Secreto en la Montaña cuenta la historia de dos vaqueros. De hecho, Secreto en la Montaña tiene esta coletilla un poco simplista de llamarlo un western game, pero eso básicamente lo que hace es reducir muchísimo lo que realmente consiste la peli. Va de los dos personajes de Jack y Ennis. Son dos vaqueros que están buscando, bueno, resolverse en verano con alguito de dinero y consiguen este trabajo como pastores, cuidando ovejas en Wyoming. Y dentro de la dinámica de ellos, que en principio parece bastante amistosa, normal, se van de tragos y ocurre el primer encuentro íntimo sexual de los dos. Y bueno, toda la historia va de cómo la relación de ellos está todavía muy bañada por este símbolo de ser vaquero es sinónimo a ser un hombre masculino súper heterosexual, que nada lo va a detener, es el mundo contra mí, y pues están envueltos en esta relación que es totalmente contraria a lo que ellos tienen pensado, y bueno, aún así logra florecer algo llamado amor. Ujú. Además, es una historia de amor que está bastante aderezada, por así decirlo, por parte de la visión naturalista de Ang Lee de darle Ujú. protagonismo dentro de la historia de amor a la misma montaña donde se desarrolla la historia, porque es parte de la narrativa también, de cómo esta montaña les guarda precisamente el secreto de ese amor Ujú. imposible, de esa necesidad de juntarse y de intimar, y es la montaña la única testigo de esa intimidad que desarrollan en cada escapada que van a realizar, ¿no? Así es, porque además es una relación que se va a mantener durante muchos años entre ellos dos y que los únicos que van a saber de esa relación va a ser la montaña, los espectadores y ellos. Correcto, una complicidad muy amplia. Y luego seguimos con una serie española que fue bastante revolucionaria en su momento, que es Físico-Química, que salió en 2008, donde un grupo de amigos de esta era late millennial, donde Ujú. están en la post-adolescencia, por así decirlo, en España, son un grupo de amistades que son de esta generación que ya se siente un poco más libre de ataduras y de tabúes de hace Ujú. muchísimos años, de generaciones anteriores, donde viven su juventud de una manera un poco más abierta en cuanto a relaciones donde fluye la orientación sexual, la identidad de género y que marca también muchísimo la pauta en un punto donde en la sociedad española la comunidad LGBTQ+ estaba cada vez mejor aceptada y representada en medios. Así es, además es una historia, es una serie que maneja muy bien y con mucha frescura lo complejas que son las relaciones interpersonales durante este momento de la vida. Es básicamente un coming of age de largo aliento y que toca también con cierta comedia, pero seriedad, el alcohol, las drogas, todo el tema del racismo, que a veces asociamos mucho el racismo únicamente con Estados Unidos y se nos olvida que por Sí. allá también existe. Además de eso, veníamos comentando
que Física o Química era como una versión española de Queer as Folk, pero además siento que podía ser como las bases para Skins. Entonces tenemos como este montón de personajes que empiezan a nacer bañados de imperfecciones. Ujú. Sí, sin duda eso es bastante importante y además que toma elementos muy, muy típicos de la telenovela latinoamericana que los incluyó como la mayoría de los giros de tramas absurdos que tuvo la Ah, serie sí. y bastantes elementos dramáticos muy importantes pero que siguen siendo relevantes hoy en día. Y hablando de elementos melodramáticos, hablemos de Glee, una serie de 2009 que marcó pauta muchísimo con respecto al público queer, particularmente estadounidense, pero que se convirtió en un fenómeno mundial. Así es, Glee fue esa serie en la que todo el mundo estaba hablando en su momento y que nadie se podía perder porque era parte de la cultura popular ya, porque además Glee como buena serie vanguardista que fue, eso no se le puede negar a pesar de algunos contenidos, era una serie dramática con ciertos elementos de comedia y además de musical, que además aprovechaba esta naturaleza musical para mantenerse aún más en boca porque siempre las piezas a las que se les hacía cover eran parte de la cultura pop de ese momento, cosa que mantenía siempre presente a la audiencia. Sin embargo, el contenido de Glee a lo largo de las 7 temporadas, ¿fue más? Creo que al final fueron 5, si mal no recuerdo. Ajá, a lo largo de las temporadas fue decreciendo mucho la Ujú. calidad del contenido, hubo muchos problemas con los personajes, huecos argumentales y demás, y trataba de hacer muchas representaciones de la comunidad en relaciones amorosas que a lo largo eran como medio tóxicas Sí. también, porque además tenía este problema de que o sea, era una serie sobre amigos que no tenía relaciones de amistad de ningún tipo o que duraban muy poco, porque al final eran relaciones amorosas, era competencia o era enemistad, no había otra cosa. Sí, tratando de tocar muchas bases con respecto a distintos tipos de relaciones y distintos tipos de interacciones que quizás a veces quedaban como muchas y no se Ujú, desarrollaban por completo. Hablábamos anteriormente antes de grabar que también había un problema también con respecto a las relaciones entre las amistades entre mujeres dentro de la serie ujú, y que por ejemplo también hay muchas cosas positivas como el personaje de Kurt, que al principio era un personaje que definitivamente no se aceptaba, se sentía rechazado por la sociedad, no solamente por el hecho de que era un personaje homosexual enclosetado, ujú. sino que también por el hecho de que era el rarito, que le gustaban las canciones, las músicas y que él encontró en el Club Glee precisamente esa oportunidad de liberarse y de sentirse un poco más abierto y finalmente desarrollarse. Y creo que fue un buen ejemplo para la comunidad queer a lo largo de su desarrollo de personaje, el de él en particular, ¿no? Así es. Y Y bueno, y siguiendo con eso, hablando de buenos ujú, ejemplos. bien, entonces hablamos sobre Orange is the New Black de 2013. Así es, Orange is the New Black se estrenó en el 2013, también bajo el ala de Netflix, porque, bueno, obviamente los contenidos de Orange is the New Black, imposible de pasar por cable básico, o sea, imposible que nosotros pudiésemos ver is the New Black en Venevisión o en Totalmente. AMC, imposible. Esta es básicamente la serie que más pauta marcó en la década, en mi opinión, porque además terminó de aterrizar lo que hoy conocemos como dramedia. Era una serie con temas muy, muy serios que en principio es como no te voy a edulcorar absolutamente de lo que pasa en las puertas de la cárcel de Estados Unidos, pero vas a lograr conseguir ciertos momentos de comedia que te van a dar la bienvenida a tu corazoncito, que vas a poder formar una relación con este montón de personajes que parecen imposibles de querer, pero que a lo largo de la serie te demuestran totalmente lo contrario. Sí, justamente una de las cosas que más me gusta de lo que hizo Orange is the New Black es que ellos tomaron en cuenta la representación y la diversidad del proceso del casting, ¿no? Porque Ujú, tenemos a una protagonista blanca que es Piper, pero así al es. final las historias más interesantes ocurrieron con todos los demás inmates de la cárcel, pues, o sea, y la Sí. mayoría eran personas de color, había una chica trans que es Laverne Cox, que hoy en Ujú, día es una actriz sumamente exitosa y que tuvo su primera oportunidad dentro de Orange is the New Black y la partió, ajá. actrices como Uso Aduba, etcétera, que tuvieron un protagonismo enorme y que hicieron incluso que a veces incluso las historias de Piper quedaran Ah, ignoradas. exactamente. Además, una de las cosas que más se le aplaude a Orange is the New Black es la diversidad en todos los sentidos. No era solo hablar de la comunidad queer, sino Correcto. también hablar de las personas negras, de las personas pobres, de los latinos, de las personas de distintas tallas y medidas. O sea, es una historia que no miraba para los lados cuando se trataba de hablar de todas las realidades posibles dentro de un mismo contenido. Y además no solo hablar de todas las realidades posibles desde un punto de vista victimizante, sino más bien diciendo, mira todo lo que estas personas son capaces de hacer para tratar de mejorar sus situaciones. Debatible, sí, bastante,
Pero eso no deja de hacer a los personajes sumamente humanos, que creo que también es lo que sentó mucho las bases del género dramedia para Orange is the New Black, que son personajes que no quieren ser perfectos, no quieren ser héroes, solamente quieren ser y ya. Sí, justamente eso. Y a partir de de esa visibilización que hizo Orange is the New Black sobre la diversidad, esta diversidad se continuó viendo en una serie como The Fosters, donde se sigue a una familia, una pareja que se llaman Steph y Lena, donde es una policía y una vicerrectora de un colegio, donde ambas, primero es una pareja interracial, cosa que no debería ser controversial en un año como 2013, pero Así lo fue. es. Y además es una familia homoparental que cría a una niña juntas. Entonces tenemos esta doble visibilización de no solamente una pareja interracial, que todavía sigue siendo algo controversial en pleno siglo XXI, como también la visibilización de familias homoparentales que no ha sido tan presente en los medios ni en cine ni en televisión. Se suele olvidar que Sí. este tipo de familias existen y que son visibles. Sí, de hecho, una de las cosas que siempre se le aplaude por la crítica, siempre aplaudidas por parte de la crítica hacia The Fosters, es precisamente la visibilización de que las parejas homosexuales no es solamente una historia de amor, también es una historia de creación de un núcleo familiar, es una historia de hacer hogar, cosa que podemos ver muy claramente en The Foster con estas dos mujeres tratando de enfrentarse al mundo real en el 2013, que parece que ya estamos hablando de otro mundo, Sí, total. tratando de hacerse valer dentro de un mundo en el que todavía las parejas homoparentales es como, sí, cásate, haz tu vida, pero por favor no tengas hijos. Ujú. Pero aquí en la serie lo hacen súper, súper bien porque se siente tal cual como se sentiría una serie de lo difícil que es criar a una persona. Sí, sí, porque eso es algo que es una experiencia universal. Eso trasciende más allá de que sea una familia homoparental, sino que es algo, tener una familia y criar a un niño es algo con lo que se puede identificar cualquier persona. Y el hecho de que sea una familia homoparental simplemente como que le añade un elemento argumental adicional que quizás es novedoso para nosotros los que pertenecemos a la comunidad, pero para el resto de la población heterosexual, cisgénero, se va a identificar igual porque todos hemos pasado por problemas familiares y todos tenemos familias al final, Así es. disfuncionales, unas más disfuncionales que otras, pero que todas al final terminan fluyendo de una manera similar. Y entonces, a propósito de eso, seguimos con La chica danesa, una de mis películas Ujú. favoritas. Aquí Eh, amamos a la chica danesa. Amamos muchísimo La chica danesa. El trabajo de Eddie Redmayne y Alicia Vikander fue increíble Ujú. y que está basada además en una novela también llamada La chica danesa. Así es, esta historia acaba de destacar que, bueno, es más o menos una historia de la vida real, es la primera intervención quirúrgica para cambiar de sexo a una persona, pero más allá del tema de esa operación que viene siendo el clímax de la película, estamos hablando de lo difícil que es para la persona transicionar y de lo difícil psicológica y emocionalmente que es pasar por ese proceso y entenderse de nuevo como un ser humano y entender tu cuerpo y querer tu cuerpo, porque además esta historia está muy casada con el tema de las texturas, algo que siempre me encanta revisitar de la mujer danesa, es cómo pasamos de algo tan simple como mira cómo me hizo sentir un par de medias panties a mira cómo me hace sentir este vestido completo o este conjunto o este par de zapatos. Así que poco a poco vamos experimentando ese deseo o esa añoranza por fin estar en el cuerpo indicado. Sí, y esa noción de sentir que finalmente está en el cuerpo indicado también visibiliza un tema muy importante de las personas trans que muy poco conocen las personas cisgénero, que es que las personas trans son trans desde que nacen, Así pero es. muchas veces se dan cuenta bastante tarde precisamente porque no han tenido la oportunidad de sentir esa euforia de género, de sentir Ujú. ese momento en el que algo hace clic en sus mentes y dicen, ok, este es el cuerpo que yo quiero tener, con el que yo necesito expresar lo que en mi cabeza ha estado todo este tiempo. Y el personaje de Eddie Redmayne, que es Lily, lo Ujú. siente finalmente cuando aquella primera vez que se trasviste para posar por una pintura. Exacto, y algo que en principio había empezado como un juego se tornó algo muy en serio y que en principio uno puede sentir que la relación entre Lily y su pareja se ve truncada por simplemente ese momento y es todo lo contrario, más bien siento que algo muy valioso de la película es ver cómo la relación entre ellas se fortalece, Sí. que más bien el dolor que hay por parte de su pareja es, siento que perdí a mi esposo, tengo el corazón roto porque es como si hubiese terminado con él, pero no te voy a truncar a ti tus posibilidades y tu merecida vida de ser
quién eres realmente. Así que siempre me parecerá bellísimo y una nueva y mejor muestra de amor que ella se haya quedado a su lado hasta el final. Sí, sin duda fue una historia bastante bonita y que de verdad, a pesar de quizás muchas cosas que cambiaron con respecto a la historia de la vida real, igual terminó siendo una representación bastante bonita y una historia que de verdad, tal como tú la dices, se vive a través de las texturas y que tiene una tridimensionalidad que muy poco se ve en el cine a la hora de experimentar este Sí, tipo de historias. sí, porque de hecho algo que aún a la fecha en esta década era casarse un poco con los estereotipos y simplificar un poquito o llevar la comunidad al punto de el morbo por saber qué hacen o cómo lo hacen, el morbo de cómo se ven, cómo actúan y aquí empezamos a romper un poco ese molde gracias a La mujer danesa. Sí, con esta discusión hemos llegado entonces al final del segundo episodio de la cápsula queer. Estemos atentos para el próximo episodio donde vamos a cubrir unas series bastante buenas a partir de 2016 hasta 2023. Así que muy atentos todos al el episodio 3 de la cápsula queer y nos vemos. Este fue Francisco Pacheco y Caruta y Seira. nos vemos. Recuerda el pasado para vivir el futuro en la cápsula queer.